Ya, comenzamos entonces nuestra clase de día viernes 4 de junio, ya. Se nos va terminando el semestre, por lo tanto, esta es nuestra penúltima evaluación, ya, que será el día lunes y será nuestra evaluación de la unidad 1, y nos quedaría la evaluación, es la entrega de la tercera lectura complementaria, ya el año de la ballena, donde tienen que entregar sus booktuber hasta el próximo día viernes 11, ¿ya? Y ya no tendríamos evaluaciones hasta la vuelta de vacaciones de invierno. Hoy día comenzamos a estudiar para el día lunes, para que no les vaya mal. Entonces, aquellos que no tienen nada de materia, vaya y busque un cuaderno y vaya tomando apuntes, porque hoy día vamos a estudiar una parte del contenido que hemos visto de la unidad, y el próximo lunes, antes de la prueba en clase, vamos a hacer un estudio de la segunda parte, vamos a retroalimentar en general para que les vaya bien. Recuerden que hoy día, hasta las 12 de la noche, tienen que entregar su mapa conceptual con todos estos temas que hemos visto de la unidad 1, ¿ya? Y sobre el mapa conceptual se los voy a retroalimentar y explicar de mejor manera, porque he visto ciertas tareas que aún les falta contenido. Por lo tanto, al terminar esta clase, les digo qué les falta y qué hay que cambiar, ¿ya? Para que tengan un buen, cierto, recurso de estudio para el día lunes. Nuestra primera clase, entonces, de retroalimentación es hoy día, y vuelvo a reiterar, la otra sería el día lunes. Por lo tanto, de esta unidad número 1 llamada la libertad o tema literario, ¿ya? Objetivo de la clase, retroalimentar contenidos para prueba de la sesión. Antes de comenzar, vamos a ver conceptos, ¿ya? El primer concepto que vamos a recordar para ir también reforzando a lo largo de esta presentación de esta clase. ¿Alguien me puede decir qué es libertad? Y es uno de los conceptos que hemos visto a lo largo de toda esta unidad. ¿Qué era libertad? Existen muchos tipos de libertades. Ya, pero en sí, ¿qué significa libertad? Tipo... Vamos buscando ser también libre. en el celular. Es como un derecho de una persona para elegir ¿Ser libre? lo que ella decida. Ya, es un derecho, pero si yo digo libertad, ¿puedo decir que la libertad es una libertad de derecho? ¿Estoy definiendo? No, o sea, es como ser libre. Ya. Busquemos libertad. Vamos Es como una buscando lo que le... facultad o derecho Ya. de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Ya, muy bien. Ya, entonces Libertad es una sería facultad. como que lo dejan elegir, pero sin que no le digan nada, así como no, no tenéis Sin que hacer eso. restricciones. Sin restricciones. Sí, Ya. Entonces la libertad es una elección y también es una facultad y derecho propiamente humano, donde uno puede elegir sin restricciones, ¿ya? Es como los literarios también llaman el libre albedrío, es decir, nosotros somos, a pesar de que se nos dice qué es bueno y qué es lo malo, y que nosotros algún día podemos morir, nosotros somos libres de decidir acciones, ¿ya? Y eso comprende el concepto de libertad. Entonces, esta unidad, donde nos centrábamos en el romanticismo, buscaba la libertad de expresión, es decir, hacer acciones sin restricción. Frente a eso, otro concepto. ¿Alguien me puede decir qué es romanticismo dentro de lo que estamos viendo de la unidad, de lo que vimos? ¿Qué era romanticismo? Existen varios tipos de romanticismo también. Ya, pero yo estoy preguntando, ¿qué es el romanticismo? Dime, Matías. Castillo. Fue un movimiento intelectual que revolucionó después de la Ilustración durante el siglo XVIII, creo que era, que como que Súper bien. inspiraba a las personas a usar los sentimientos antes de la razón. Ya, era un movimiento cultural artístico.
romántico literario que surgió a partir del siglo XIX-XVIII alrededor ya en Europa, como dice ahí, y en este caso era lo que nosotros íbamos a abarcar, ¿cierto? Esta idea y que abarcaba esta idea de la libertad. Muy bien, Matías. ¿Qué es hablante lírico? ¿Qué es el hablante lírico? Quien se expresa a través de la poesía. Súper Un bien. emitor ¿Quién es? ficticio. ¿Un qué? Emitor ficticio, que Ya, relata la El que novela, relata una poemas. historia. Una Ya. historia. muy bien. Es un ser ficticio, pero más que eso es una voz ficticia que expresa un sentimiento dentro de un texto llamado poema. La persona que expresa sus sentimientos y emociones, muy bien, Sofía, también. Y por último, ¿qué es la exaltación del yo, lo que buscaba el romanticismo? ¿Qué quería hacer eso? No estamos estudiando. ¿Qué era la exaltación del yo? ¿Se acuerdan? Darle prioridad a los sentimientos de las personas y emociones, ¿o no? Ya, más allá de lo que darle prioridad a lo que yo siento frente a alguna emoción, ¿cierto? Más allá de lo que la sociedad me imponga. Por eso los románticos buscaban la propia expresión, y esto es la libertad, y buscaban su identidad propia más allá de lo que la misma sociedad, tanto la política, les imponía, ¿ya? Por eso vemos poemas donde reflejan mucho los sentimientos del propio hablante lírico, son bien profundos, bien enigmáticos, llenos, cargados de emociones, por eso, porque ellos querían exaltar el yo, es decir, prevalecer la identidad, los propios sentimientos por sobre todas las cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar. A recordar. El primer concepto que vimos, y lo que deberían tener como primer concepto en su mapa conceptual, es el concepto de romanticismo. Como por ahí Matías me definió súper bien, el romanticismo es un movimiento cultural, artístico y literario que tuvo lugar en Europa durante los siglos XVIII al siglo XIX. ¿Ya? Que no se nos olvide. Dentro de esto, tenemos las características que vimos a lo largo de todos los poemas que analizaron, hicieron las tareas, vimos videos, ¿ya? Y evidenciamos las características, también analizamos obras de autores románticos, y con esto sacamos las siguientes características, y las que se tienen que aprender para la prueba. Características del romanticismo. Rechazo al neoclasicismo y a la ilustración. Es decir, el romanticismo es 100% subjetivo porque exalta el yo, quiere, ¿cierto?, sacar todo lo profundo que nosotros tenemos dentro de nuestros propios sentimientos y lo quiere dar, ¿cierto?, hacia el exterior, y ahí tenemos diferentes tipos de texto. Entonces rechaza el neoclasicismo, que es el movimiento anterior al romanticismo, y después a la misma ilustración, que es la razón del pensamiento. Y el romanticismo es lo subjetivo, los sentimientos. Ya. Exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Claro, porque si yo quiero exaltar el yo, aquí hay una profunda exaltación de sentimiento y subjetividad. Otra característica. Rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. Si ellos quieren buscar su propia identidad, no van a seguir modelos, por lo tanto van a tener una actitud rebelde, y ahí teníamos, ¿cierto?, este personaje particular, del pirata de José de Espronceda, que buscaba a través, ¿cierto?, de los mares su libertad, y se reflejaba también a través de su barco,
y proyectaba sus sentimientos a través del mar, a través de las noches, las brisas, etc. Entonces tenía también una idea de rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. No siguen modelos, entonces también hacen un culto al yo y al individualismo, es decir, ellos quieren ser tan profundos y buscar una propia identidad de cada uno en particular, que todo lo que crean artísticamente, literariamente y culturalmente es en referencia a el yo y los propios sentimientos. Por eso se llama culto del yo. ¿Ya? Lo toman hasta como religioso. Y también tienen particularmente un gusto por lo exótico, por todo lo sobrenatural, por todo lo místico, por todo lo misterioso. Y ahí tenemos también la literatura gótica. Vimos un poco esta película, ¿cierto? Sleepy Hollow. También tenemos los relatos de terror, ¿cierto? De Edgar Allan Poe. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto? Esta cultura profunda, enigmática, terrorífica, que muchas veces la vimos. Eso también tiene que ver con lo exótico. Y los temas que se ven en el romanticismo. Primero, este amor también que es pasional y que produce una gran emoción. Entonces tenemos el amor, la pasión y la emoción. También hay otros relatos, porque no todo es amor y pasión, sino que hay relatos como surgen a través de esta rebeldía. Vamos a tener relatos que hablan sobre la nación, la historia y el pueblo. Y era este texto que vimos la semana pasada, Los Miserables, ¿cierto?, de Víctor Hugo, donde estaba este protagonista John Valjean, ¿ya?, que luchaba contra esta política, en este caso centralista y monárquica de Francia, y que a través de estos personajes particulares en Los Miserables, ¿cierto?, buscaban esta libertad. Entonces también se toman temas dentro de los relatos románticos, la nación, la historia y el pueblo. También tenemos temas que hablan sobre el imaginario fantástico, y aquí tenemos las influencias góticas, como este personaje que cortaba cabezas, ¿cierto? Este gato negro que refleja un augurio, ¿cierto? Dentro de las historias de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Este cuadro oval, ¿cierto? Donde un pintor, ¿cierto?, quería extraer la belleza de su amada y lo quería plasmar ahí, ¿ya? También habla de lo fantástico, ¿ya? La muerte como énfasis en el suicidio. Fíjense que los románticos son muy profundos, que la muerte también es como una expiación de todos los problemas que ellos viven, ¿ya? Hablamos como, por ejemplo, de lo artístico, reflejan la muerte como una liberación. Muchas veces los textos románticos hablan sobre la muerte, donde un amor pasional termina en la muerte, donde estos textos profundos, misteriosos y góticos también terminan en la muerte. Y por último, los temas del paisaje como metáfora del mundo interior del sujeto. Claramente, el romántico busca esta tranquilidad para encontrarse consigo mismo, y lo hace en lugares espaciosos, grandes, como lo es el paisaje. Nunca lo vamos a encontrar en un cuarto encerrado, como lo vamos a ver en otros movimientos posteriores. El hombre artístico, que es el romántico, saca toda su creatividad artística sentada en un lugar amplio, y eso lo hace a través del paisaje. Imaginemos que los autores románticos, la mayoría de sus escritos lo han hecho inspirándose en la naturaleza, ¿ya? Y ahí reflejan su mundo interior. Y entonces, con esto, nos vamos a ir a estudiar la lírica, todos los elementos del género lírico basado en el movimiento romántico. Y hablamos de estos tres. Decíamos que dentro de todos los poemas es posible evidenciar tres elementos básicos que son del género lírico, esta idea de expresar sentimientos. ¿Y cuáles son estos tres elementos básicos que van a encontrar en todos los poemas? Es un hablante lírico, el motivo lírico y el objeto lírico. Se los hice bien didáctico. El hablante lírico es aquella voz que expresa el sentimiento en el poema. Muchas veces no vamos a saber qué es el hablante lírico,
y es muy difícil encontrarlo, porque a veces no nos dice el género, si es un hombre o es una mujer, pero sí se evidencia quién es el hablante lírico, porque es el que cuenta los sentimientos, y también lo vamos a conocer a través del sentimiento que expresa, y eso se llama motivo lírico. Entonces el motivo lírico es la idea, emoción o concepto esencial que predomina en el poema. Este ser profundo que está, ¿cierto?, buscando su exaltación del yo, o también está encontrando buscar en alguien sus sentimientos, va a demostrar algo, va a expresar algo profundo, y eso es un sentimiento, y eso es lo que ustedes van a llamar motivo lírico, el sentimiento propiamente tal. Amor, rechazo, pasional, algo idílico, la muerte, el ensueño, la desolación, la misma alegría, la injusticia, que son temas propios del romántico. Y todo sentimiento que el romántico quería expresar, lo hacía para alguien, para un receptor, y lo proyectaba a través de esa persona, y eso se llama objeto lírico, que es inspiración poética, ¿ya? La inspiración poética. Que no se nos olvide, por lo tanto, en la prueba, si en la parte de desarrollo hay que buscar el hablante lírico, el motivo lírico y el objeto lírico, yo ya sé a qué se refiere. El hablante lírico, profe, ¿cómo lo redacto si no se encuentra? Yo en una oración puedo hacer una interpretación. Quizás pueden poner ahí, es un amante que busca, ¿cierto?, la atención, ¿cierto?, de la amada, o es un hablante que expresa, y lo puedo también redactar como un hablante lírico que expresa, y lo puedo completar con el sentimiento que se dice. Y ahí digo que es un hablante lírico, que muchas veces no sabemos quién es, pero lo conocemos a través del sentimiento que quiere decir. Y el objeto lírico siempre se dice. Muchas veces el objeto lírico se dice en el texto o se interpreta, se infiere. Se dice que es delicada, que sus pelos son como oro, yo imagino que es una mujer, pero si vemos en el poema, ¿cierto?, es como Espronceda en la canción del pirata, donde él, el objeto lírico, es decir, este elemento de inspiración, y el barco simbolizaba la libertad. Entonces el hablante lírico era el pirata, el motivo lírico era la sensación de libertad, y el objeto lírico era su barco. ¿Ya? Esto siempre nos va a costar, y siempre les cuesta, de aquí a cuarto medio, de primero básico a octavo básico, pero es más que nada la poesía, es el sentido que nosotros vamos adquiriendo de la sensibilidad, de la interpretación. Si nosotros no somos un poquito más sensibles, nos va a costar un poco la poesía, pero hay que hacer el esfuerzo. Dentro de también de la parte del género lírico enfocado en el romanticismo literario, vimos los tres elementos principales: hablante lírico, motivo lírico y objeto lírico. Y dentro de eso también vimos las actitudes líricas, que es la forma en que el hablante lírico expone sus sentimientos. Y eso también tiene que ir dentro del mapa conceptual. ¿Cuáles son estas tres formas en que el hablante lírico expresa sus sentimientos? Primero, si el sentimiento lo expresa de forma narrativa, como que estuviese contando una historia, a pesar de que está haciendo un poema, y lo dice de manera en tercera persona, su redacción del sentimiento, es decir, utiliza él o ella, se refiere así al objeto y al sentimiento, está haciendo de manera en una actitud enunciativa. Pero si el sentimiento que el mismo hablante está expresando y lo expresa como un diálogo, es decir, apela a un tú o a un ustedes, está haciendo una actitud apostrófica. Esto es pura memoria, chiquillos. Así que hay que utilizar ahí la memoria, pero si están en la prueba y yo siempre doy 2 horas de desarrollo, voy a tener mis apuntes, que es mi mapa conceptual con esto. Entonces voy viendo, en el poema está redactado lo que es preponderante la tercera persona, entonces aquí hay una actitud enunciativa.
porque por cada poema que pregunte van a tener que sacar todos esos elementos: hablante, motivo lírico, objeto lírico, actitudes líricas, y lo que vamos a ver ahora también, figuras literarias. Entonces, si el hablante va a expresar su sentimiento y lo va a hacer en forma directa, como dialogar, y va a utilizar el tú, va a ser apóstrofe. Pero muchas veces, y lo que se privilegia en la poesía, es que cuando yo expreso el poema, uso mi propia persona gramatical, que es el yo. Me siento triste esta noche, cansado de la soledad, exiliado. Me estoy inventando, exiliado, cansado, yo cansado, usa una actitud carmínica o de la canción, que expresa en primera persona. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar las actitudes líricas? Si me cuesta entender los poemas, tengo una segunda opción para encontrar la actitud. ¿Y cuáles? Las personas gramaticales. El uso de él, ella, es porque utilicé la tercera. Si utilicé el tú, ustedes, segunda persona, y si utilicé el yo, nosotros, primera. Y ahí saco la actitud lírica. Y ustedes son, porque a veces algunos son más racionales, saco entonces la actitud lírica por las personas gramaticales. Y si yo soy más interpretativa y profunda, que también está bien, lo saco por la misma nombre de la actitud, enunciativa, apostrófica, carmínica. ¿Se entiende o no se entiende? Díganme sí o no. Sí, creo que sí se entiende. Ya, súper bien. Porque no quiero que les vaya mal y no quiero ver rojos. Nuestro tercer concepto de la lírica, tenemos las figuras literarias. Aquí hay que usar un poquito nuestra interpretación, ser más sensible, porque si yo no soy sensible frente a un el sentimiento que quiere expresar el poema, y veo todos los elementos, imagino que nombró unas flores porque está hablando sobre quizás del amor, y se está hablando sobre, está sentado este hablante lírico frente al mar y habla sobre su inmensidad, quizás está planeando el futuro, lo que él sueña, a lo mejor esta idea de libertad. Entonces yo me pongo sobre este de buscar, y puede ser sobre las cosas, el lado, en este caso su reflexión, su sentimiento, lo que quiere expresar. Entonces vimos las figuras literarias, es decir, muchas veces los hablantes líricos escriben, expresan su poema bajo un estilo bien particular. Muchas veces nos van a hacer comparación, muchas veces van a haber una reiteración de sonidos que no van a ser interesante oír este poema, muchas veces van a exagerar la realidad, o muchas veces van a atribuirle una característica inhumana a un ser que no tiene vida, como por decir, la luna llora, el mar, cierto, descansa, la piedra, cierto, es fría. Entonces, en este caso, damos características humanas a algo que no lo tiene. Y eso se llama estilo literario de los mismos poetas. Y aquí encontramos estas cosas un poquito, estos elementos un poquito difíciles a veces de comprender, que son las figuras literarias. Formas y estilos bien particulares que van a tener los poetas para escribir sus poemas. Vamos a ver formas bien particulares que se llaman figuras literarias en el aspecto de lo fónico. ¿Qué es lo que era lo fónico? ¿Qué era lo fónico? Aprovechen de estudiar conmigo, así no están el fin de semana a última hora. Vayan a ver sus apuntes. ¿Qué es lo que era lo fónico? ¿Qué es lo fónico? ¿Son las que juegan con los sonidos de las palabras? Ya, con los sonidos, con los fonemas, es decir, claro, tiene que ver con la enunciación y todos los sonidos que nosotros sílabas y consonantes pusimos al hablar. Eso es lo fónico.
¿Qué era lo morfosintáctico? Para que entiendan la clasificación. Lo fónico eran los sonidos, los fonemas, los que lo producen al hablar. Lo morfosintáctico, ¿qué era? ¿Qué es lo morfosintáctico? No han estudiado todavía. ¿Qué es lo morfosintáctico? Ya. Anoten ahí. ¿La que Ah, sí. repetía las palabras? Ya, o sea, estamos en qué campo. Si en lo fónico estábamos en el campo de los sonidos, lo morfosintáctico, que son las palabras, estamos en el aspecto de la gramática. Ya, anoten ahí. Lo fónico tiene que ver con los sonidos. Lo morfosintáctico tiene que ver con la gramática, con las oraciones. Y en las oraciones hay sustantivo, adjetivo, etc. Pero vamos a ver que en particular hablamos de morfosintáctico porque algo va a pasar ahí. La morfosintáctica tiene que ver con la gramática. Y la semántica, anoten ahí, tiene que ver con el campo de del significado. Y ahí, ¿por qué está ahí esa figura literaria? ¿Qué punto alude? Si yo voy a preguntar a anáfora, usted va a decir, la profesora me está preguntando por los sonidos, porque está en lo fónico. Y si yo le estoy preguntando por el polisínteton, la profesora me está preguntando pero por el campo de la gramática. Y si yo le digo la metáfora, la profesora me está preguntando por el campo del significado. ¿Ya? Vamos a ver entonces. La aliteración, que está dentro de lo fónico, sonidos, como dice ahí, la aliteración, vamos a dejarlo ahí completo para que lo apunte. La aliteración era la repetición de un fonema o varios fonemas dentro de una palabra. Los fonemas son sonidos de terminaciones de palabras que suenan igual, como canción, ya en este caso, una palabra que rime con canción. Atención. Atención, ya, eso es aliteración. Sonido consonántico o silábico de una o varias palabras dentro del poema. Esa es la aliteración. La anáfora es la repetición, pero no de sonidos en general, es de la palabra que es al inicio de cada verso. Es decir, vamos a ver que muchas veces, para darle como un poder y una énfasis a lo que se quiere decir, los poetas escriben repetidamente una palabra al inicio, la repiten. Habías una vez, habías una vez, habías una vez, y en cada verso repiten eso con una intención bien particular. Y cuando repiten una palabra al principio de cada verso, eso se llama anáfora. ¿Ya? Y luego, la paromasia es decir, dos sonidos similares pero con un significado distinto. Es decir, vamos a ver que en la paromasia van a haber dos palabras que suenan igual pero significan algo distinto. Y eso es lo que ustedes conocían y que me acuerdo que lo pasaron como en séptimo o sexto, se llaman los homófonos, como savia o salvia, ¿ya? O, en este caso decía erizo y erizar, ¿ya? Que suenan iguales, pero significan algo distinto. Y eso es la paromasia. Nos vamos entonces a lo gramático, y que vimos solamente, hay muchas, pero yo le puse las más esenciales, y vimos una en la parte de la gramática, que es el polisínteto, es la reiteración de una conjunción. Las conjunciones pueden ser, ¿cierto? Y la mayoría de las veces repetía la conjunción aquí, ¿ya? Pero vamos a ver que pueden haber otras conjunciones, como también el uso del tú, ¿ya? O si dice yo, vamos a ver que también ahí hay un polisínteton, ¿ya? Que gramáticamente se repite una palabra, y eso es lo morfosintáctico.
Y por último, los vamos a lo semántico, que es el campo del significado, de lo profundo. Sí, también, Flavia, muy bien. Puede ser también la redundancia, ya, pero acuérdate que la morfosintética siempre es una palabra. Si repetimos frases, ya sería otra cosa. Pero si repetimos, por ejemplo, el y, el tú, el yo, cosas así, palabras simples se repiten, ahí podría ser en este caso polisínteto. De palabras. ¿Y para qué se repara? Para pisar una idea. Y yo fui, y fui para allá y fui para acá, entonces ahí doy un énfasis de lo que estoy haciendo. Y nos vamos a lo semántico. Partimos con la comparación. Voy a adelantar aquí. Voy a dejar ahí las definiciones escritas. Ya, nos vamos a la comparación. Y esta era súper fácil. Cuando yo hago una comparación, en un poema siempre aparece nexo de la comparación. Semejante a, o el cómo, similar a, ¿ya? Pero siempre usan el cómo, porque los otros son como muy fríos. Y si estoy haciendo un poco de sentimiento, solamente dejo el cómo. Tus ojos son como dos luceros. Ahí tengo una comparación. La metáfora es más profunda y muchas veces les cuesta. En sí es una comparación, pero implícita. ¿Por qué era implícita? ¿Por qué era implícita? Porque no usa el cómo. No, pero si yo lo leo, es como si fuese una. Si yo leo la metáfora, es como que si fuese una comparación. No aparece el cómo. Como si hubiese dicho, tus ojos, dos luceros. Y ahí anoto y digo que es como una comparación, pero no está el nexo como es una metáfora. Es una comparación implícita sin los nexos de comparación, pero en el significado es una comparación real entre un término real y un término imaginario. Es una ilusión, un sentimiento exaltado. La personificación, aquí también no es tan difícil, es atribuir una cualidad a un ser inanimado, como por ejemplo en los poetas a las cosas elementales como de la naturaleza, como vemos aquí en el romanticismo, le atribuían características humanas que son los que el mar sueña, que el cielo respira, etc. Y la hipérbole es una exageración. A veces los poetas son muy exagerados con lo que quieren exponer. Entonces utilizan, por ejemplo, en este caso, palabras que maximizan el sentimiento, como decir, me duele hasta el alma, ¿ya? En este caso, mi sueño se encuentra en la totalidad, ¿cierto?, del alma. Entonces, cuando usa palabras que reúnen a un grupo mayor y extenso, y si ustedes tratan de interpretar ese sentimiento como muy exagerado y muy rotundo para muchos elementos que comprende, eso es una hipérbole. ¿Ya? Vamos a ejercitar con este pequeño poema. Antes de empezar, ¿quién puede buscar qué significa las golondrinas en la poesía? Y aparece. ¿Alguien que pueda así buscar rápido ahí para tener una comprensión? ¿Alguien puede buscar qué significan las golondrinas de manera poética? Mi teoría, qué sentimientos dejan las golondrinas en los textos. Y se gana una décima. Que me lo diga bien. ¿Qué significan las golondrinas como sentimiento o dentro de la literatura? ¿A qué se refieren las golondrinas? Porque tienen algo bien particular. Va a ser una Yo ave creo bien que me bonita. voy a equivocar, pero pensaba de que las golondrinas
yo tengo entendido, probablemente me equivoque, pero las golondrinas simbolizaban algo como la búsqueda de la libertad, ¿no? Amaro, ¿quién me anotar ahí? Porque estoy dando eso. Amaro la vaca. ¿Ya? ¿Qué más? Las golondrinas Sí. significarían como el amor, así. Es que Tiene un ¿Quién me habla? significado variado igual, porque dice que se puede intuir a través del comportamiento animal que este tipo de ave se le considera, pero también tiene como un significado el animal, o es como un signo, que es como un animal leal, amoroso o fiel a su pareja. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Representa la lealtad o algo así? ¿Qué más? ¿Qué hacen las golondrinas? representarían el amor. Ya, el amor. ¿Qué más? ¿Qué más? Las alas. Ah, ¿qué pasa? Las alas como símbolo de libertad. La lealtad y la libertad también. También las golondrinas, para conocimiento general y que nunca se nos olviden, ellas son muy migratorias. Ellas no tienen un lugar específico de vida y hábitat. Ellos cuando pasan el invierno y llega una nueva temporada, ellos migran. Por lo tanto, no tienen identidad, porque tienen tantos lugares donde viven que el hábitat de nuestra casa también nos otorga identidad. Y eso también no lo tienen, y eso no lo tienen las golondrinas. Por eso ellos van a buscar, y ahí como me dijeron todos, Claudia, Sofía, Javiera, Claudia, Sofía, Amaro, van a representar esta búsqueda de identidad. Y a través de la propia libertad que ellas tienen de volar cada tiempo que ellos consideren a buscar su propio hogar. Bien, como dice ahí, buscan, representan el amor, la familia, porque ellas no migran a otro lugar solas, sino que lo hacen en conjunto. Voy a leerles y vamos a buscar algunas figuras literarias que ustedes creen que están. Visualizándose, si es eso el poema nada más. Golondrinas de Alfredo Lepera. También es un romántico. Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejanos. Alma criolla, errante y viajera. Querer detenerla es una quimera. Golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de mi pueblo, pebeta de mi barrio, las golondrinas un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares florece una estela azul de cantares. El conjuro de paisajes suena intensamente tu claro cordaje. Con tu dulce sembrar de armonías, tierra lejana te vieron pasar, otras lunas siguieron tus huellas, tu solo destino es siempre volar. ¿Cómo es esta golondrina? Viajera. O sea, ¿qué características tiene? ¿Y qué es el concepto del romanticismo? Y representa, porque dice alma errante y viajera. Criolla, decir, tiene su tradición, pero emana a otros lugares. Su destino es siempre volar, entonces aquí está plasmado, por favor, y se los voy a como la parte de desarrollo. Ya se me ocurrió, porque como no tenemos tanto tiempo, este poema va a ser el desarrollo de la prueba. ¿Ya? Así que queda como tarea pensar que este tema de que se refleja aquí las golondrinas es la libertad. Quiero que estudien bien este poema porque es la parte de desarrollo de la prueba. ¿Ya? Y de este poema
traten de rescatar, porque aquí vamos a terminar la clase, traten de qué figuras literarias como el hipérbaton, anáfora, en comparación pueden hacer, y ahí les di un indicio que hay una metáfora en la primera, ¿dónde puedo encontrar esa metáfora? Así que esta va a ser el desarrollo de la prueba. Y yo se los voy a dejar en clase, ¿ya? Profe, disculpe, no escuché muy bien que se me cortó el audio, tengo mal internet. Ya. Como no era? tenemos... Ya, lo que voy a hacer es que en Classroom les voy a dejar como visualización este poema. Y este es el poema que yo voy a dejar en la parte de desarrollo, donde voy a preguntar quién es el hablante lírico, cuál es el motivo, cuál es el objeto, cuáles son las actitudes literarias que prevalecen, que puede ser una o dos, y cuáles son las figuras literarias que usted puede encontrar en este poema. Si lo hace el fin de semana, ese día en la prueba, de inmediato y coloca el desarrollo. ¿Ya? Para que ya vayan sabiendo que voy a preguntar. Y voy a preguntar este poema. Voy a borrar el otro poema y voy a colocar este que es más fácil. ¿Ya? Así que se los voy a dejar en clase y piensen y saquen todos los elementos del género lírico que vimos. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Ya, entonces, ¿me escuchan? Sí. Ya, entonces en eso quedamos. Les dejo este poema como desarrollo de la prueba para que después ustedes el día de la prueba colocan solamente el desarrollo. El lunes reforzamos narrativa, ¿ya? Y para que les vaya súper bien. Y la tarea de hoy día es hacer, ¿cierto? En este caso, el mapa conceptual. Aquí. Julio. ¿Ya? Me avisan, ¿cierto? Cómo les va. Hay mapas conceptuales que vi que me lo entregaron que aún falta desarrollo porque les falta colocar contenidos. Hay mapas conceptuales que solamente me pusieron el romanticismo, pero no incluyeron ni las actitudes líricas, cuál era el hablante, motivo, qué era el objeto lírico, nada de eso, no lo incluyeron. ¿Ya? Así que el que ya lo mandó y siente que le falta información, lo vuelve a hacer y me lo vuelve a enviar. Chiquillos, en Classroom, esta unidad está dividida en 10 clases de contenido, porque ahora voy a agregar la clase 11, que es la retroalimentación. Por lo tanto, las clases que vi, toqué temas específicos, que son los temas que van en mi mapa conceptual. Mi gran concepto es el tema de la libertad, pero cada subtema, como les mostré el dibujito del mapa conceptual, podría partir concepto de romanticismo, después hablante, en este caso la lírica del romanticismo, y abajo pongo hablante, motivo lírico, objeto lírico, actitudes líricas, y dentro de las actitudes líricas tengo 3. Después me voy a la figura literaria, tengo 3 campos, semántica, morfosintáctica, fónica, y dentro de las fónicas desplago más abajo, ¿ve? Y algunos me lo hicieron muy simple, así que hay que volver a hacerlo. Dime, Catalina. No sé si lo dijo, pero porque tuve problemas con mi internet, pero ¿cuántas décimas son en total? ¿Cómo? ¿Cuántas décimas son en total? ¿Cuántos temas? ¿Subtemas? No, décimas para la prueba. ¿Cuántas décimas tiene el mapa conceptual? 3. No, pero en total con todas las tareas y todo eso. Con todas tengo que contarlas. Y no todos tienen el puntaje total. Si usted entregó, yo creo que va a tener más de un punto. Más de un punto. ¿Ya?